Toca presentar al invitado del día. Vamos a hablar de epilepsia. La idea es que terminemos alrededor de las 12 menos 10. Se va a realizar la presentación y probablemente dejemos un tiempo al final para algunas preguntas. Y les voy a presentar al doctor Alejandro Thompson. Alejandro es médico neurólogo y forma parte, es integrante del Centro de Epilepsia del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y de INECO. Y lo que no puedo dejar de decir es que aparte es un poco integrante de nuestra familia del capítulo, porque es el hijo de la doctora Judith Epstein, que fue presidenta de nuestro capítulo, y del doctor Alfredo Thompson, que ha sido nuestro invitado un montón de veces. Así que hoy nos encanta que Alejandro pueda compartir este momento con nosotros. Alejandro, bienvenido. Te dejo tu lugar. Bueno, muchas gracias, Paula, buen día. Muchísimas gracias a todas las autoridades del capítulo por la invitación y por la posibilidad de compartir esta actividad con ustedes. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar. A ver, voy pasando. Ahí está. Bueno, a modo de introducción y como agenda, un poco los temas que vamos a ir tratando de abordar. En primer lugar, hablaremos un poco acerca de algunas generalidades acerca de la epilepsia, definiciones, conceptos que me parece importante que todos tengamos en claro. Después abordaremos trastornos psiquiátricos de las epilepsias. Hablaremos acerca del uso de antidepresivos en epilepsia, si es recomendable, si es seguro, si no es seguro. Después, bueno, con respecto al tratamiento de las epilepsias, el uso de medicamentos, las drogas anticrisis, que a propósito pusimos este término de drogas anticrisis, porque quizás antes se las conocía como drogas anticonvulsivantes o drogas antiepilépticas. Algún comentario acerca de cirugía de epilepsia y casos clínicos al final. A ver, ¿se me está escuchando y se me ve bien? Sí, perfecto, Alejandro, perfecto. Ah, bárbaro. Buenísimo, gracias. Perdón, Bueno, entonces, digamos, a modo de introducción y antes de hablar de epidemiología, la epilepsia ha quedado inscripta a lo largo de la historia como una enfermedad un poco tabú, como que es una mala palabra social, y eso atraviesa sociedades, atraviesa culturas, no se relaciona únicamente con cuestiones de educación o con cuestiones de desarrollo. Es decir, hoy por hoy, en países desarrollados y en países que no lo están, las personas con epilepsia padecen discriminación, hay un estigma en torno al término epilepsia o a lo que significa padecer epilepsia, y en realidad la mayor parte de las personas que padecen epilepsia pueden desarrollar su vida normalmente, pueden estudiar, pueden trabajar, si desean tener hijos, lo pueden hacer, con lo cual la regla es que la mayor parte de las personas con epilepsia puedan desarrollar su vida normalmente, y lamentablemente eso no es lo que sucede. Y eso no es, como recién decía, no es una situación que se relaciona únicamente con si uno está o se desenvuelve en un medio de mayor desarrollo, mayor nivel educativo, sino que es una cuestión también cultural que lamentablemente ha perdurado a lo largo de los siglos. Y la epilepsia entonces es una enfermedad frecuente, es decir que es la enfermedad neurológica más frecuente en niños, la segunda enfermedad neurológica más frecuente en adultos, después del accidente cerebrovascular, y produce un gasto en salud en términos de utilización del sistema de salud mayor al cáncer de mama en mujeres y similar al cáncer de pulmón en varones. Se estima que entre 65 y 70 millones de personas en todo el mundo padecen epilepsia, aproximadamente 1 o 2% de la población mundial, y afecta a personas de cualquier edad, raza, estatus socioeconómico con esta prevalencia. Entonces, continuando con estos conceptos de epidemiología, más de la mitad de los pacientes no están tratados o no reciben el tratamiento que merecerían,
Y esta situación empeora en los países no desarrollados o países pobres, obviamente por dificultades en el acceso al sistema de salud, a los tratamientos y dificultades en el acceso a la medicación, pero también en países desarrollados sucede esto, y esto también se relaciona con este estigma que todavía aún perdura, perdón. Pero bueno, como regla general, uno tiene que tener presente que 70% de las personas con epilepsia van a poder hacer una vida normal, es decir, que controlarán sus síntomas y la epilepsia no necesariamente afecte su calidad de vida. Después hay un 30% de las personas con epilepsia que son resistentes al tratamiento. Más adelante hablaremos un poco de este concepto de epilepsia resistente al tratamiento, que quizás antes era conocida como epilepsia refractaria, y el término en los últimos años ha cambiado el término de epilepsia refractaria a epilepsia resistente al tratamiento farmacológico, y obviamente estos pacientes tienen mayor morbilidad, mayor mortalidad y peor calidad de vida. Como decíamos, bueno, la epilepsia puede afectar, puede aparecer en cualquier momento de la vida, si bien hay dos momentos donde quizás es más frecuente que inicie, que estos son más en los primeros años de vida y después de los 60 años de edad, o sea que en esas dos etapas, si uno tuviera que decir, bueno, ¿en qué momento es más probable que esto comience? Primeros años de vida y después de los 60 años de edad son los dos momentos donde esto suele comenzar, pero uno tiene que tener presente que la epilepsia puede empezar en cualquier momento de la vida. Entre estos dos momentos, los primeros años de vida y los 60 años de edad, es 6 a 1 más frecuente que empiece después de los 60 años de edad. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, porque una persona de 61 años puede comenzar con síntomas y que uno sospeche que puede tener un cuadro de epilepsia, y claro, la pregunta más natural es decir, bueno, ¿cómo si nunca a lo largo de la vida tuve esto, me pasó esto, tuve estos síntomas, cómo puede ser que empiece a los 60, 61 años? Bueno, eso es lo más frecuente, eso es lo más habitual. Pero bueno, como concepto puede empezar en cualquier momento de la vida, y recordar que esos dos momentos, primer año de vida y después de los 60 años de edad, son quizás los picos en cuanto a la incidencia y prevalencia. Entonces, yendo un poco a la definición de epilepsia, ¿qué es la epilepsia? Hasta hace algunos años existía como una especie de dogma en donde se creía que la epilepsia era sinónimo de tener crisis epilépticas. O sea que si alguien tenía crisis epilépticas, podía padecer epilepsia, y en general cuando uno hablaba o escucha la palabra crisis epiléptica, lo que todos asociamos en primera instancia son convulsiones. Y ahí es donde quizás empieza un poco el problema, porque, como veremos más adelante, las convulsiones, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, que se conocen en general como convulsivas, no son la manifestación más frecuente de ninguna manera de las epilepsias. Y más aún, ya desde hace varios años, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, a la hora de definir la epilepsia y decir, bueno, ¿de qué se trata? Justamente habla que la epilepsia no solamente requiere de la existencia de crisis epilépticas, es decir, obviamente tiene que haber una predisposición a que la persona tenga crisis epilépticas, pero que también se asocia a disfunción cognitiva, síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad. Esto acarrea, bueno, como hablábamos al principio, estigma, dificultades para la inserción en la sociedad, en lo que es empleo, trabajo, relaciones con otras personas, con lo cual, y además con respecto a la mortalidad, las personas con epilepsia tienen mayores tasas de mortalidad respecto de la población general. Con lo cual, si nosotros como neurólogos creemos que la epilepsia solamente son crisis epilépticas, vamos a estar errando un poco el alcance y el objetivo de cómo podemos ayudar a la persona. Entonces, acá les puse la definición ya desde el año 2014, donde la Liga Internacional, la ILAE por sus siglas en inglés, de lucha contra la epilepsia, define a la epilepsia no solamente como la existencia de crisis, sino lo define en ese momento como consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, esto que estábamos hablando.
Desde el punto de vista operativo, ¿cómo se define la epilepsia? Bueno, hasta el año 2014, para poder decirle a una persona si tenía o no epilepsia, hacía falta que la persona tuviera 2 crisis epilépticas separadas por más de 24 horas, porque si tengo 2 crisis en un mismo día, no se consideran como 2 crisis separadas, sino como una, es decir, 2 crisis epilépticas no provocadas separadas por más de 24 horas. El concepto esto de crisis provocada o no provocada se refiere a que si la persona está con un cuadro de hipoglucemia, de hiponatremia o con alguna causa, una intoxicación que provoque la crisis, eso no necesariamente significa que la persona va a desarrollar epilepsia o que está teniendo una crisis epiléptica debido a esto, sino que quizás es justamente provocado por ese desencadenante. Entonces, como les decía recién, hasta el año 2014 se requería, para decirle a una persona si tenía o no tenía epilepsia, que tuviera 2 crisis no provocadas separadas por más de 24 horas. Ese concepto cambió desde el 2014 para acá, y hoy por hoy, para decirle a una persona si tiene o no tiene epilepsia, hace falta que tenga una crisis epiléptica no provocada, más un riesgo de volver a tener otra de más del 60%. Básicamente el motivo por el cual cambió esta definición, y entre comillas no se espera a que la persona tenga una segunda crisis, es porque, bueno, cuando las personas tienen síntomas o tienen crisis epilépticas y esto compromete la conciencia, el gran problema de esto es en qué circunstancia, en qué contexto, en qué lugar tiene el episodio. Entonces, existen muchas complicaciones relacionadas en torno a las crisis, lastimaduras, quemaduras, caídas. Entonces, bueno, este consenso de expertos llegó a la conclusión que no es conveniente esperar, entre comillas, a que la persona tenga una segunda, sino que si yo puedo establecer que la persona tuvo una crisis no provocada y un riesgo de volver a tener otra de más del 60%, ya uno le puede decir que esto es un cuadro de epilepsia. Ese riesgo se establece básicamente con electroencefalograma y resonancia. Entonces, si esos estudios están alterados, alguno de esos dos o ambos están alterados, uno le puede decir que el riesgo de recurrencia es más del 60% o de un 60%, dependiendo si uno o los dos estudios están alterados. Pero esto no cambia el concepto clásico que todos tienen, que el diagnóstico de epilepsia es clínico. Es decir, uno se apoya en los estudios para avalar el diagnóstico, pero el diagnóstico sigue siendo clínico y se requiere que la persona tenga síntomas de crisis epilépticas. Un poco entonces haciendo hincapié en lo que recién mencionábamos acerca de que la epilepsia no es sinónimo únicamente de la presencia de crisis, ya desde el año 2011 que se publican trabajos en donde se piensa la epilepsia como un espectro, ¿no? Donde no solamente las personas tienen crisis, sino que casi la mitad de las personas con epilepsia pueden tener trastornos cognitivos y trastornos psiquiátricos. Y bueno, en ese momento se postulaba si eran comorbilidades, si había una relación bidireccional, si había mecanismos fisiopatológicos intrincados relacionados, y eso es un poco lo que vamos a ir hablando más adelante. También este trabajo ya en el 2011 hablaba un poco de lo mismo, de la foto, de no ver solamente, perdón, digamos, de ver la película entera y no de ver la foto, de solamente si la persona tiene crisis o no tiene crisis, sino que la mortalidad está aumentada, los trastornos cognitivos y los trastornos de conductos psiquiátricos en personas con epilepsia, ya desde hace más de 10 años se venía observando que eran más prevalentes. Volviendo un poco sobre lo que habíamos hablado al principio acerca de epilepsia fármaco resistente, que antes se la llamaba epilepsia refractaria, hoy epilepsia resistente o resistente al tratamiento farmacológico, habíamos dicho que alrededor del 30-36% de las personas con epilepsia tienen un cuadro que no responde adecuadamente al tratamiento farmacológico. Esto, más que nada, la diapositiva esta apuntaba a mencionar cuál es la definición de la epilepsia resistente, porque muchas veces pasa que los pacientes llegan derivados a centros de alta complejidad con
con diagnósticos de epilepsia resistente al tratamiento farmacológico, y uno tiene que tener bastante presente y bien en claro cuál es la definición de este concepto, porque no necesariamente si alguien está tratado con 3, 4, 5 medicamentos, eso significa que tenga un cuadro resistente al tratamiento farmacológico. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico de epilepsia, un poco el esquema o el razonamiento que los neurólogos tenemos que hacer es, bueno, tratar de identificar si tiene crisis epilépticas, qué tipo de crisis epilépticas tiene, tratar de englobar esas crisis epilépticas en algún tipo de epilepsia, y si eso entra en alguna categoría diagnóstica, en algún síndrome epiléptico, de acuerdo a qué síndrome epiléptico tenga la persona, alguna de las 25 o 26 medicaciones anticrisis que existen, seleccionarla adecuadamente para ese síndrome. Entonces, esto que parece como medio confuso es muy importante, porque no cualquier medicación anticrisis es para cualquier tipo de epilepsia. Entonces, si yo creo que un paciente tiene determinado tipo de epilepsia y le doy un medicamento y la persona sigue con crisis, y le agrego otro medicamento y la persona sigue con crisis, y yo me equivoqué en el razonamiento inicial del tipo de epilepsia que la persona tiene, bueno, claramente no va a responder al tratamiento y va a seguir con crisis, y uno puede pensar que tiene un cuadro que no responde a los fármacos, cuando en realidad lo que puede estar sucediendo es que me haya equivocado en el razonamiento inicial. Entonces, por eso es que a la hora de definir la epilepsia fármaco-resistente se define como la persistencia de crisis luego de 2 intentos con 2 drogas anticrisis apropiadamente elegidos y adecuadamente tolerados, porque el objetivo del tratamiento no es solamente que la persona esté libre de crisis, sino que igual de importante es que la persona tolere adecuadamente la medicación. Es inaceptable que uno trate a un paciente y que no tenga crisis, pero que esté con efectos indeseables. La situación ideal es que la persona tolere adecuadamente el tratamiento y que esté libre de crisis. Esto lamentablemente no sucede en 1/3 de las personas con epilepsia, 30-36%, como dijimos al principio, y obviamente esto repercute en una peor calidad de vida, con mayor morbimortalidad y con todas las implicancias psicosociales que mencionamos. Entonces, ¿cómo se clasifican las crisis? Como decíamos al principio, cuando uno escucha la palabra epilepsia, o cuando uno habla de crisis epiléptica, lo que a todos se nos viene a la cabeza primero son las convulsiones o las crisis más apropiadamente llamadas crisis tónico-clónicas generalizadas. Pero como decíamos, de ninguna manera son el síntoma más frecuente. De hecho, en adultos, 70% de las personas que tienen crisis epilépticas no necesariamente van a tener crisis tónico-clónicas generalizadas o crisis convulsivas. Con lo cual es muy importante conocer cuáles son los síntomas que puede tener una persona, porque si nosotros como neurólogos creemos que las convulsiones son la única manifestación, hay 70% de síntomas que nos vamos a estar dejando de lado. Entonces, antiguamente se dividía las crisis como crisis parciales y crisis generalizadas. Hoy por hoy a las crisis parciales se las llama focales, porque se establece que el inicio de la alteración eléctrica es en un foco, es en una región puntual del cerebro. Entonces se eligió modificar el término por crisis focales en lugar de parciales, y lo que antes se llamaban crisis parciales simples o complejas, hoy se las conoce como sin o con compromiso de la conciencia. Entonces, probablemente, bueno, en unos años las clasificaciones de crisis siempre cambian, las cambian cada 5 años, o sea que quizás esto cambie más adelante, pero este término, digamos, la mayoría de los expertos que se reunieron y establecieron este consenso, llegaron a la conclusión que quizás era un poco más claro, más fácil de entender, esto de decir, bueno, focal, sin compromiso de la conciencia, que antes se llamaban parciales simples, y focales con compromiso de la conciencia, que antes se llamaban parciales complejas. Lo que antes se conocía como generalización secundaria, una crisis antes parcial, ahora focal, que puede generalizar, hoy por hoy se llama evolución tónico-clónica bilateral.
Entonces, cuando uno escucha que un paciente tiene crisis focales, por ejemplo, con compromiso de la conciencia y evolución tónico-clónica bilateral, es lo que antes se llamaba generalización secundaria. Y las crisis generalizadas, que quizás son un poco más conocidas. Entonces, las crisis focales, que antes se llamaban parciales, cuando tienen la conciencia preservada, o sea, sin compromiso de la conciencia, es lo que antes se llamaban auras. Entonces quizás así como las convulsiones es un término que se escucha bastante, también a veces cuando uno interroga por síntomas, a veces los pacientes hablan de auras o se refieren como, bueno, tuve un aura o tuve tal síntoma, y se refiere sobre todo a este tipo de crisis que antes se llamaban parciales simples y hoy se llaman focales con la conciencia preservada. Y como comentario, hasta 90% de las veces que las personas tienen este tipo de crisis, el electroencefalograma puede ser normal, con lo cual, nuevamente, el diagnóstico de epilepsia siempre es clínico, y un electroencefalograma normal o 10 electroencefalogramas normales no necesariamente descarta el diagnóstico, y viceversa. Alguien puede tener, si bien no es lo más habitual, una persona puede tener un electroencefalograma anormal, y eso no necesariamente es sinónimo de tener epilepsia, sino que requiere que la persona tenga síntomas de epilepsia. Y con respecto a las crisis generalizadas, las que recién mencionábamos, crisis convulsivas, que son las tónico-clónicas, solamente con componente tónico o solamente con componente clónico, crisis atónicas y crisis mioclónicas, que las crisis mioclónicas son las únicas generalizadas donde la persona no tiene compromiso de la conciencia. O sea que si uno interroga a la persona por mioclonías o por crisis mioclónicas, las personas las recuerda y se las puede relatar perfectamente. Y se dividen en crisis motoras, que son estas que recién mencionamos, y crisis no motoras, que son las ausencias. Las ausencias, un breve comentario, recordar que las ausencias son frecuentes en niños o en pediatría o en adolescentes, y son periodos de 2, 3, 4 segundos como mucho, son periodos muy cortos de desconexión donde la persona tiene una ruptura de contacto, no tiene confusión posterior a esto, porque muchas veces uno escucha que pacientes adultos hablan de las crisis, bueno, tuve una ausencia, y cuando uno le pregunta, quizás son episodios de crisis focales con compromiso de conciencia de 50 segundos de duración o de 1,5 minutos de duración, con automatismos o con otros síntomas asociados que llaman a eso ausencias, y en realidad el término más correcto de las ausencias se refiere a estos episodios que nuevamente son más frecuentes en la infancia, de 2-3 segundos de duración, sin confusión posterior, a diferencia de las crisis focales, donde cuando hay compromiso de la conciencia la persona queda confusa por un rato, con lo cual es importante tener claro este concepto. Ahora, como decíamos, las crisis, 70% de los adultos que tienen crisis epilépticas no necesariamente van a tener convulsiones, con lo cual es muy importante conocer cómo se pueden manifestar las crisis focales. Y las crisis focales se originan 60% en el lóbulo temporal y 20% en el lóbulo frontal. Entonces, bueno, esto ya nos va adelantando bastante cómo los síntomas psiquiátricos o trastornos psiquiátricos que pueden tener las personas con epilepsia, si el 80% de las crisis pueden venir del lóbulo temporal o del lóbulo frontal, bueno, es bastante esperable que haya mecanismos al menos compartidos entre las entidades que vamos a ir hablando más adelante. En el año 2017, entonces, la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, a la hora de clasificar los síndromes epilépticos, como hablábamos antes, les pide a los neurólogos que digan, bueno, si uno está delante de un paciente y sospecha que tuvo una crisis, lo que uno tiene que tratar de contestarle es qué tipo de crisis tuvo, qué tipo de epilepsia tiene, dentro de qué síndrome epiléptico está englobado este cuadro, y en el mismo nivel y a la misma altura tratar de definir cuál es la etiología de la epilepsia, que puede ser una etiología estructural, es decir, que haya una lesión en la resonancia, genética, infecciosa, metabólica, autoinmune, o a veces no se llega a una etiología desconocida, y al mismo nivel, al momento del diagnóstico, las comorbilidades. Es decir, que este concepto quizás más antiguo de, bueno,
las comorbilidades pensadas como complicación de la epilepsia, es decir, no sé, por ejemplo, la depresión, que es la comorbilidad psiquiátrica más frecuente, que es el trastorno psiquiátrico más frecuente vinculado a la epilepsia, clásicamente o antiguamente se lo pensaba como decir, bueno, le dieron el diagnóstico de epilepsia y se angustió, le cayó mal la noticia y se deprimió. Bueno, ahora más adelante vamos a ir viendo que eso ya no es tan así, pero esta diapositiva más que nada lo que intenta mostrar es que las comorbilidades tienen que ser tenidas en cuenta desde el inicio del diagnóstico, comorbilidades médicas, comorbilidades psiquiátricas, comorbilidades cognitivas, desde el momento inicial del diagnóstico. Entonces, con respecto a los trastornos psiquiátricos, ya vamos a avanzar un poco, repasando un poco entonces lo que recién fuimos hablando con respecto a generalidades un poco de la epilepsia. Bueno, hablamos un poco acerca de epidemiología, de cuál es la situación en todo el mundo con respecto a la prevalencia, hablamos de cómo se la define a la epilepsia, de qué es la epilepsia fármaco resistente y cómo son las crisis y cómo se hace el diagnóstico de epilepsia. Yendo un poco a puntualmente lo que son los trastornos psiquiátricos, ya desde de la época de Hipócrates, él se preguntaba si los trastornos psiquiátricos podían preceder o no al inicio de la epilepsia. Es decir, esta frase de, bueno, los melancólicos se tornan en epilépticos y los epilépticos melancólicos, y lo que determinará uno u otro estado es la dirección que toma la enfermedad. Ya desde las épocas clásicas que se abordaba el tema de los síntomas psiquiátricos o los trastornos psiquiátricos en epilepsia. Después esto fue abandonado por un tiempo y en los últimos años se volvió a trabajar sobre esto. Y un poco me parecía importante este trabajo compartirlo porque, como decíamos al principio, es una situación que sucede en todo el mundo, esto de el estigma que padecen las personas con epilepsia, y los trastornos psiquiátricos en epilepsia no son reconocidos y están sumamente no solo subestimados, sino subdiagnosticados y subtratados. Pero eso no es una situación que pase únicamente en nuestro medio, sino que pasa en todo el mundo, incluso en centros de alta complejidad de Europa y Estados Unidos, donde evalúan a personas para eventualmente realizar una cirugía de epilepsia, a veces no se hacen evaluaciones psiquiátricas previas, no se trabaja en equipo, no se trabaja de manera interdisciplinaria como para evaluar a estas personas en su conjunto, y a los neurólogos lamentablemente no nos entrenan durante nuestra formación para pesquisar o detectar los trastornos psiquiátricos en epilepsia, y esto es un problema. Entonces, si uno no conoce que esto puede ocurrir y si uno no sabe que esto existe, bueno, va a pasar desapercibido, y cuando uno va a los congresos escucha un montón de casos de pacientes operados y que después tuvieron múltiples complicaciones, y pacientes quizás no operados, sino que están en seguimiento por cuadros de epilepsia con muchísimas dificultades, y justamente por este desconocimiento. Y otra cuestión muy importante de la que habla este trabajo es que a veces la comunicación entre los epileptólogos, entre los neurólogos y los psiquiatras es deficiente o inexistente, y que al no comunicarnos, bueno, digamos, los pacientes pueden estar años y años con diagnósticos equivocados o con efectos iatrogénicos por distintas medicaciones. Entonces, la idea ahora es mostrarles algunos trabajos poblacionales y epidemiológicos que fueron demostrando esto de la prevalencia de los trastornos psiquiátricos en epilepsia. Este es un trabajo publicado en el año 2007 que se realizó en Canadá, en donde compararon más de 36.000 personas que tenían epilepsia y pacientes con y sin epilepsia, y lo que trataron de ver era la prevalencia de trastornos del ánimo, de trastornos de ansiedad y de ideación suicida o de suicidalidad, como se refieren en inglés. Y acá ven los resultados, en donde las personas
con epilepsia tenían una prevalencia de casi el doble de trastornos del ánimo, lo mismo con los trastornos de ansiedad, lo mismo cuando uno los analizaron en su conjunto, y también casi una prevalencia del doble de ideación suicida a lo largo de la vida. Entonces, bueno, este fue uno de los trabajos iniciales en el año 2007 que pudo demostrar que cuán prevalente eran los trastornos psiquiátricos en epilepsia. Más adelante, en Dinamarca, hicieron otro estudio también poblacional con también 21.000, casi 22.000 pacientes que habían tenido intentos de suicidio, comparados con controles, y también lo que este trabajo demostró es que las personas con epilepsia tenían un riesgo aumentado de suicidio, pero fíjense interesantemente si en pacientes con epilepsia que además tenían trastornos afectivos, cómo aumentaba el riesgo de suicidio. Entonces, si uno está tratando a una persona con epilepsia y no interroga o no busca o no pregunta acerca de cómo está el ánimo, cómo está, si está con síntomas de ansiedad, etc., bueno, el riesgo de suicidio existe y es muy alto. Entonces, bueno, a partir de estos trabajos epidemiológicos y poblacionales, es que se empezó a plantear esto de, bueno, si existe una relación bidireccional entre depresión y epilepsia, entre trastornos psiquiátricos y epilepsia. Depresión, acá yo puse este trabajo porque la depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente en epilepsia. Entonces, bueno, un poco lo que se empezó a tratar de pensar y de investigar era no solamente si las personas con epilepsia tenían más riesgo de desarrollar depresión, sino lo que se demostró es que las personas con depresión también tienen más riesgo de desarrollar epilepsia. Y esto se pudo demostrar en este trabajo publicado en 2012, en donde se realizó en el Reino Unido y compararon aproximadamente 4.000 casos de personas con epilepsia con 14.000 controles, y lo que trataron de ver era las tasas de depresión, ansiedad y suicidio antes y después del diagnóstico de epilepsia, para nuevamente pasar a hablar un poco de esto de la relación bidireccional. Es decir, hoy por hoy lo que se sabe es que las personas que tienen epilepsia tienen 5 a 20 veces más de riesgo de desarrollar depresión, y a su vez las personas que tienen depresión tienen 2 a 5 veces más de riesgo de desarrollar epilepsia, con lo cual esto de, bueno, es una comorbilidad o es una cuestión bidireccional, fue cambiando un poco el paradigma a través de estos trabajos y de estas publicaciones. Entonces, en este trabajo lo que se trató de mostrar era la tasa de incidencia de psicosis, depresión, ansiedad y suicidalidad. Se demostró que estaba significativamente incrementada en todas las edades, hasta 3 años antes y hasta 3 años después del diagnóstico de epilepsia, bueno, lo que sugiere que pudieran haber mecanismos fisiopatológicos en común entre todas estas patologías. Bueno, en este trabajo de estos autores que conozco de algún lado, ya en el 2013 ellos se planteaban la dificultad que existe con los trastornos psiquiátricos y las epilepsias, porque no ingresan o no tienen la cabida suficiente en los sistemas clasificatorios. En ese momento ICD-10 y DSM-4, hoy 11 y 5, pero la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia también se dio cuenta de esta problemática, y por eso creó una comisión que antes se llamaba de psicobiología y hoy se llama de neuropsiquiatría, para tratar de englobar a los síntomas psiquiátricos y ver cómo clasificarlos, porque muchas veces es como que no tenían cabida ni desde el punto de vista neurológico en ninguna clasificación, ni desde el punto de vista psiquiátrico en los sistemas clasificatorios. Entonces la propuesta de
de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia era decir, bueno, intentar correlacionar los síntomas con la presencia de crisis, es decir, si eran síntomas ictales, porque como vimos cuando hablamos de la clasificación de las crisis, vimos que a veces un síntoma cognitivo, como puede ser una ruptura de contacto, o un episodio de confusión, o un episodio de desorientación, una alteración de la memoria, o un síntoma psiquiátrico, como puede ser ansiedad, disforia, alucinaciones o cuadros paranoides, eso puede ser la expresión de las crisis epilépticas. Entonces, esta clasificación trataba de correlacionar cronológicamente los síntomas con la ocurrencia de las crisis. Si eran síntomas que ocurrían propiamente como crisis, si eran síntomas que ocurrían antes de la crisis, síntomas preictales, síntomas que ocurrían luego de las crisis postictales, o síntomas que ocurrían alejados de las crisis, fuera de las crisis, síntomas interictales. Entonces, bueno, mostrarles este gráfico donde se abordaba un poco esta temática. Entonces, yendo a depresión y epilepsia, como dijimos, es el trastorno psiquiátrico más frecuente en epilepsia, y a la hora de clasificarlo, bueno, uno tiene que tratar, sobre todo es muy importante interrogar bien acerca de si los síntomas, en este caso de depresión, sea irritabilidad, intolerancia, labilidad, tristeza, si están relacionados a la crisis o si son el síntoma de la crisis, básicamente porque eso modifica el tratamiento. Es decir, que si la persona tiene síntomas psiquiátricos y esa es la manifestación de las crisis, probablemente no mejore con tratamiento antidepresivo, sino que mejore con tratamiento para la epilepsia, y viceversa. Si no tiene nada que ver con la crisis, bueno, el tratamiento es distinto, pero si uno no conoce esto o no lo interroga, quizás pase desapercibido, y ahí es donde empiezan quizás los problemas. Y la forma más frecuente dentro de esta clasificación es el cuadro disfórico interictal, en donde las personas, bueno, pueden tener distintos síntomas afectivos, etc. Con respecto a la ansiedad, de nuevo, con respecto a la ansiedad y la epilepsia, bueno, fíjense cómo crece la prevalencia en cuadros fármaco-resistentes, pero hasta 20, 30, 35% de las personas con epilepsia, no importa si es resistente o no, pueden tener síntomas de ansiedad, con lo cual es importante que nosotros los neurólogos tratemos de detectar estos síntomas para poder derivarlos al psiquiatra o al psicólogo según el caso, bueno, o a ambos, pero digamos, tratar de estar al tanto que esto existe y de detectarlo, y nuevamente relacionarlo en torno cronológicamente a las crisis. Si son manifestaciones ictales, son cuadros que a veces se suelen ver de varios años de evolución, que pacientes se les daba el diagnóstico de cuadros de ansiedad, de ataques de pánico, y muchas veces esa ansiedad era un síntoma de una crisis epiléptica. Obviamente que a veces es, entre comillas, más fácil el diagnóstico, porque quizás eso librado en el tiempo, la persona, además del entre comillas, ataque de pánico, quizás después tenía momentos donde se desconectaba o estaba, entre comillas, un poco colgado, y quizás eso permitió después hacer el diagnóstico, pero a veces las personas únicamente tienen esto de pánico ictal o miedo ictal, y esa es la única manifestación de las crisis, y se torna más difícil el diagnóstico. Trastornos interictales, que pueden ser de ansiedad generalizada más frecuentemente, obsesivo compulsivo, o trastorno por estrés postraumático, o fenómenos perictales, pre o postictal, bueno, interrogar si la persona en horas previas o días previas o posteriores a la crisis tiene síntomas de ansiedad. Bueno, con respecto a la psicosis, también se clasifica de acuerdo a la ocurrencia de crisis. Si la psicosis es la manifestación de una crisis, pueden ser alucinaciones, despersonalización, desrealización. En general, es muy importante el interrogatorio, porque
les diría que la característica principal de las crisis epilépticas es que se comportan y se manifiestan de forma estereotipada, con lo cual, por lo general, si uno puede interrogar acerca de estos episodios, en general van a manifestarse todos de manera bastante similar y quizás con una duración bastante similar. Entonces, bueno, a veces los síntomas de psicosis pueden ser la manifestación de una crisis, y a veces estos síntomas pueden prolongarse y ya dejar de ser una crisis epiléptica y pasar a ser un estatus epiléptico no convulsivo, donde se prolonga en el tiempo y ya tiene un estado más confusional o delirante. Bueno, que a veces son cuadros difíciles de diagnosticar porque el estatus epiléptico no convulsivo es quizás la única situación o una de las pocas situaciones donde sí uno requiere sí o sí el electroencefalograma para diagnosticarlo. Psicosis posictal, que quizás es la forma de psicosis más frecuente en epilepsia o más conocida en epilepsia, que hay que estar al tanto de que esto puede pasar y puede ocurrir. Y psicosis interictal, pacientes psicóticos crónicos fuera de las crisis, que quizás a diferencia de los cuadros de psicosis cuando no son por epilepsia, en las psicosis crónicas de la epilepsia la persona mantiene el afecto y no se deteriora en el tiempo. Con respecto a la psicosis posictal, entonces es el cuadro más común dentro de la psicosis en epilepsia, y un aspecto semiológico que es muy importante conocer es que existe un intervalo lúcido después de la crisis de 24 a 72 horas, y después la persona empieza con el episodio psicótico, que puede tener una semiología bastante proteiforme, con acceso maníaco, melancólico, alucinaciones, delirios de grandeza, religiosos, con conciencia preservada. Y otra característica importante de la psicosis posictal es que estos cuadros pueden durar 1 a 2 semanas en promedio y en general son autolimitados. Con o sin tratamiento se resuelven. Bueno, este es un trabajo que me parecía importante compartir, que se realizó en Holanda y se publicó en el año 2007, donde hablaban un poco, retomando un poco esto que veníamos hablando de mecanismos fisiopatológicos en común, comorbilidades o relación bidireccional. Lo que intentaron comparar era, bueno, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud de carga de la enfermedad, intentaron comparar pacientes con enfermedades médicas crónicas y pacientes con epilepsia, y cuál era la prevalencia de síntomas psicóticos en ellos. Entonces, la rama de la izquierda de los 1.752 pacientes eran pacientes con enfermedades médicas crónicas y 900 pacientes con epilepsia que se evaluaron, y se vio que abajo en la diapositiva el porcentaje de 5,4% fue la prevalencia de psicosis en personas con epilepsia versus 0,17% en personas con enfermedades médicas crónicas, o sea que la prevalencia de síntomas psicóticos o la prevalencia de psicosis en epilepsia estaba multiplicada casi por 9 veces. Con lo cual, bueno, nuevamente este trabajo quizás mostró esto que veníamos recién hablando de mecanismos en común. Pasando un poco la página y hablando sobre epilepsia y síntomas bipolares o epilepsia y trastornos bipolares, este es un trabajo muy interesante realizado por neurólogos y psiquiatras, publicado en la revista Neurology en el año 2005, en donde lo que se trató de hacer fue, a través del MDQ, tratar de detectar síntomas bipolares en pacientes con epilepsia, en controles sanos y en pacientes con enfermedades médicas prevalentes, con diabetes, asma y migraña. Entonces, lo que se vio es que las personas con epilepsia tenían síntomas bipolares, o el screening había sido positivo para síntomas bipolares en el 12%, respecto de, fíjense la diferencia con los controles sanos, que quizás sería la prevalencia de síntomas bipolares,
más o menos era entre los controles sanos y la epilepsia era casi 6 a 7 veces más la prevalencia de síntomas bipolares en epilepsia respecto de controles sanos, y 1,5 a 2 veces más entre migraña, asma, diabetes y controles sanos, con lo cual las personas con epilepsia también tenían mayor prevalencia de síntomas bipolares. E interesantemente, casi la mitad de los pacientes con epilepsia que habían dado positivo o que habían tenido resultado positivo en este screening, casi la mitad habían recibido diagnóstico de trastorno bipolar, un 26% diagnóstico de depresión unipolar y casi un cuarto, más de 25% de ellos no habían sido diagnosticados, o sea que había pasado desapercibido el diagnóstico. Con lo cual, nuevamente, muy importante conocer esto y saber que esto existe y la prevalencia. Bueno, disculpen si voy un poco rápido, pero vamos bien de tiempo. Entonces, vamos a pasar ahora a... avanzando un poco entonces ya con los trastornos psiquiátricos, bueno, otro tema que muchas veces surge y que cuando nosotros derivamos pacientes a los colegas psiquiatras o los colegas psiquiatras nos derivan pacientes a nosotros, muchas veces surge esto de si es seguro usar antidepresivos en personas con epilepsia, si es recomendable, si no conviene, si generan crisis, si provocan crisis o no. Entonces, me parecía importante hablar un poco de esto como para aclarar un poco. Este es un trabajo publicado en el año 2004, en donde se indujeron crisis en ratas, crisis inducidas por pilocarpina en ratas, y lo que trataron de ver era si los niveles de serotonina si protegían o no a las ratas con respecto a la ocurrencia o no de crisis. Entonces, inyectaban niveles basales de serotonina, y lo que vieron es que cuando aumentaban los niveles de serotonina hasta 350-400% de los niveles basales, las ratas no tenían, no solo que no tenían crisis, sino que estaban protegidas. Es decir, que este trabajo lo que pudo mostrar es que la serotonina no solamente que no provocaba las crisis, sino que de alguna manera prevenía la epileptogénesis. Con lo cual fue uno de los primeros trabajos que habló de esto, y en general cuando se vieron convulsiones en las ratas con niveles de serotonina fue cuando la cantidad inyectada de la misma superó 900%, y esto se asoció con aumento significativo del glutamato extracelular, con lo cual niveles mucho más que tóxicos de serotonina fueron los que provocaron las crisis. Este fue un trabajo muy importante, publicado en el año 2007, que es el trabajo regulatorio de la FDA para antidepresivos, en donde se vio que los pacientes que estaban en la rama placebo, se comparó los pacientes que estaban en la rama placebo respecto de los que recibían fármacos antidepresivos, para ver cuáles tenían más frecuencia de crisis o cuáles tenían convulsiones y cuáles no. Entonces se evaluó la incidencia de crisis en estos estudios regulatorios en las ramas que recibían inhibidores selectivos, duales, bupropion y placebo, y lo que se vio es que el tratamiento antidepresivo se asoció con menor incidencia de crisis respecto a la rama placebo. La rama placebo tenía más de 19 veces posibilidades de tener crisis que la población general, con lo cual lo que planteaban como conclusión es que la depresión, los trastornos psiquiátricos de por sí, contribuían más a las crisis que obviamente recibir medicación antidepresiva, o sea que los antidepresivos eran seguros. Entonces, ¿cuáles son los que sí, los antidepresivos que aumentan significativamente el riesgo de crisis? Bueno, tener en cuenta el bupropion, que quizás de estos 4 es el que todavía se utiliza, pero estos 4 son los que sí se asocian
significativamente a riesgo de crisis, pero fuera de esos, en general en las dosis terapéuticas, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los duales son medicaciones seguras. Eso como conclusión respecto a los tratamientos antidepresivos. Respecto de las drogas anticrisis, que antes se las llamaba drogas anticonvulsivantes o drogas antiepilépticas, hoy conocidas como drogas anticrisis, es importante mencionar y conocer que bueno, a veces la acción psicotrópica o el potencial psicotrópico se puede relacionar con el mecanismo de acción que tenga, o sea, si, por ejemplo, si tiene un mecanismo de acción GABAérgico, va a ser más sedativo que un bloqueante de canales de sodio, por poner un ejemplo, pero los pacientes que tienen cuadros de epilepsia resistente, que eran el 30-34%, tienen chances de desarrollar efectos adversos psiquiátricos a la medicación más allá del mecanismo involucrado. Entonces, uno a la hora de elegir la medicación anticrisis siempre tiene que tener en cuenta, por eso, volviendo a lo que conversábamos hace un rato, en las entrevistas iniciales uno tiene que tratar de tomar una historia de los antecedentes personales o familiares psiquiátricos, porque muchas veces las medicaciones que se usan en epilepsia aumentan el riesgo de trastornos psiquiátricos en alguien que tenía cierta predisposición, o a veces pueden producirlos de nuevo en personas que no tienen antecedentes. Este trabajo, digamos un poco publicado en el año 2013 por Peruca y por Mula, de lo que habla es que, bueno, la forma de evitar o de minimizar el riesgo de tener dificultades con las medicaciones que se usan en epilepsia es, bueno, tratar esto de monitorear periódicamente la ansiedad y el ánimo en todas las consultas, siempre comenzar con dosis bajas de la medicación, titular lentamente, y eso es lo que ayuda más que nada a evitar o reducir los efectos adversos o indeseables. Entonces, las drogas anticrisis con propiedades quizás negativas están del lado izquierdo. Vale mencionar entonces el caso del levetiracetam, que así como es decir, todavía muchas veces dependiendo en el medio en el que uno trabaje o le toque desarrollarse, de las antiguas drogas anticrisis como carbamazepina, fenitoína, se ve todavía que se utiliza, pero en los últimos años se desarrollaron nuevos fármacos, y así como quizás en la década del 80 o del 90, cualquier persona que hubo un sistema de emergencias en todo el mundo, incluso en Argentina, y tenía crisis epilépticas, salía con epamino, salía con fenitoína, no con epamino, salía con fenitoína. Hoy eso sucede con el levetiracetam, o sea que en nuestro medio, dependiendo obviamente de donde uno trabaje, pero en Estados Unidos y en Europa, cualquier persona que va a una guardia con síntomas compatibles con crisis va a salir medicado con levetiracetam lo más probablemente. Entonces esto es importante hacer un comentario respecto a este tipo de medicaciones, porque en el año 2004, cuando apareció el levetiracetam, el prospecto decía que 2,5% de la persona que tomaba esa medicación podía tener síntomas psiquiátricos o trastornos psiquiátricos, irritabilidad, alteración del carácter, alteración del comportamiento, depresión, y hoy por hoy se sabe que 30-35% de las personas que lo toman lo pueden tener. Entonces, levetiracetam, topiramato, sonisamida, perampanel, brivaracetam son medicaciones que uno tiene que tener en cuenta, porque no solamente en personas con antecedentes personales o familiares tienen alta chance de desarrollar síntomas psiquiátricos, sino que quizás en personas que no lo tienen pueden desarrollarlo de nuevo. Perampanel y brivaracetam son dos drogas anticrisis desarrolladas que aparecieron en Argentina en los últimos años. Brivaracetam es una molécula que tiene características parecidas al levetiracetam, y hasta ahora la experiencia que hay en el mundo es que 25%, 1 de 4 de las personas que recibió levetiracetam y tuvo síntomas psiquiátricos, si uno le cambia a brivaracetam, que el cambio es bastante sencillo,
3 de 4 no va a tener problemas y quizás 25% también puede desarrollar síntomas psiquiátricos. Drogas anticrisis con propiedades beneficiosas para el ánimo, bueno, carbamazepina, valproatox, carbazepina y lamotrigina con propiedades estabilizadoras del ánimo, y gabapentin, pregabalina y benzodiazepinas con propiedades quizás más ansiolíticas. Eso con respecto entonces a las medicaciones. En general, con respecto a esto del desarrollo de las drogas antiepilépticas o drogas anticrisis, una cuestión que es importante tener presente es que hoy por hoy en Argentina existen 25 medicaciones que se pueden usar para epilepsia, 25 medicaciones anticrisis, y lamentablemente en los últimos 30 años que se han ido desarrollando estas medicaciones, los resultados en cuanto a eficacia no difieren demasiado. O sea que cuando uno habla de las medicaciones más nuevas, levetiracetam, lacosamida, perampanel, brivaracetam, eslicarbazepina, que son las desarrolladas en los últimos años, no necesariamente son más efectivas que las más antiguas, es decir, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, sino que la diferencia radica básicamente en el perfil de seguridad, en el perfil de efectos adversos y en el perfil de interacciones. Pero si uno trabaja en un lugar o en un medio en donde no dispone de facilidad para acceder a los medicamentos, las drogas antiguas no es que sean malas opciones por el porcentaje de eficacia que uno puede obtener para controlar las crisis, sino que quizás el problema que uno puede llegar a tener es, bueno, la interacción. Son medicaciones que tienen farmacocinéticas, interacciones farmacológicas, sobre todo fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, son potentes inductores enzimáticos. Entonces, bueno, si la persona recibe otros tratamientos, otras medicaciones, fácilmente pueden tener efectos indeseables o efectos adversos. Entonces, recordar que las drogas estas, fenobarbital, carbamazepina y fenitoína, pueden tener efectos negativos sobre los aspectos cognitivos, y lo que hablábamos acerca de el topiramato, perampanel, levetiracetam, efectos negativos sobre el ánimo. Y siempre, para tratar de evitar estos efectos adversos, titulación lenta y empezar con bajas dosis. Con respecto a antipsicóticos en epilepsia, la verdad es que el uso de los mismos es bastante seguro. Quizás los inconvenientes pueden ocurrir con dosis muy altas de clozapina, 4,4% con más de 600 miligramos de clozapina, pero tanto la clozapina, risperidona, aripiprazol, existen datos que hablan de la seguridad, con lo cual en general se pueden utilizar perfectamente en personas con epilepsia. Y siempre recordar entonces esto que hablábamos, que si las personas utilizan medicaciones para las crisis de las más antiguas, que son potentes inductores enzimáticos, recordar siempre las interacciones, porque a veces sucede que o hacen una nueva consulta neurológica y el nuevo neurólogo le quiere rotar la carbamazepina por una más nueva, y el efecto inductor enzimático que estaba teniendo hace que a veces la persona rápidamente se intoxique, o sea que aumente los niveles del antipsicótico. Entonces, esto es muy importante siempre tener en cuenta la farmacocinética y las interacciones. Y para terminar, entonces, quería hacerles un breve comentario acerca de la cirugía de epilepsia. Como dijimos entonces al principio, más o menos 70% de las personas con epilepsia pueden hacer una vida normal y 30% tienen cuadros de epilepsia que no responden al tratamiento. De ese 30%, a su vez un 30% son candidatos a una cirugía de epilepsia. Entonces, la cirugía de epilepsia obviamente no es algo que se hace en todos los pacientes, sino que está reservado para casos muy seleccionados, en donde la persona, lo que hay que tratar de contestarle es si es un buen candidato o no
para realizar una cirugía de epilepsia con fines curativos. Es decir, la cirugía de epilepsia tiene el objetivo que persigue es que la persona se cure de la epilepsia y deje de tener las dificultades que la epilepsia le implica en su día a día, en su calidad de vida. Entonces, hay varios trabajos, volviendo a lo que hablábamos al principio, que en centros donde se realiza cirugía de epilepsia en nuestro país y en el exterior, muchas veces no se hace una evaluación psiquiátrica prequirúrgica, y esto es un problema, porque si uno no trabaja en equipo y en la evaluación prequirúrgica están involucrados no solamente el neurocirujano, no solamente el neurólogo, sino neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras, en algunos casos terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, si uno no trabaja en equipo y aborda todos estos aspectos, después los resultados quirúrgicos son malos, y no necesariamente porque la cirugía pasó algo en el quirófano, sino porque no se hizo bien el trabajo previo de evaluar de manera integral a la persona. Entonces, bueno, estos son algunos trabajos. La clasificación que está acá abajo a la derecha se llama clasificación de Engel, que es una clasificación postquirúrgica para ver cuál fue el resultado de la crisis. Engel 1 es el resultado deseado, que la persona quede sin crisis, y Engel 4 el peor resultado. Entonces, lo que se vio es que los pacientes que tenían este trabajo, lo que mostró es que los pacientes con epilepsia resistente tienen una prevalencia altísima de trastornos psiquiátricos, casi entre 43 y 80%, y en aquellos que habían sido operados, fíjense la diferencia en cuanto al outcome, al resultado posoperatorio, en aquellos que no tenían historia psiquiátrica respecto de los que la tenían. Entonces, muchas veces es fundamental, bueno, muchas veces no, siempre hay que hacer una evaluación psiquiátrica prequirúrgica, porque así como si la persona tiene riesgo de, por ejemplo, se hace una evaluación prequirúrgica y la persona tiene riesgo de luego de la cirugía tener un trastorno del lenguaje o tener un trastorno de la memoria, si uno hace una evaluación prequirúrgica y el psiquiatra en la reunión que se hace antes de la cirugía dice, bueno, este paciente es de alto riesgo, bueno, eso es un motivo más que valedero para desaconsejar la cirugía, porque muchas veces los problemas que pueden ocurrir después de la cirugía desde el punto de vista psiquiátrico llegan hasta el suicidio, sobre todo en cirugías del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, nuevamente hacer hincapié en esto que es fundamental, la evaluación psiquiátrica prequirúrgica, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, a la hora de evaluar un paciente previo a la cirugía, y tener presente que, bueno, los antecedentes psiquiátricos predicen un peor resultado postquirúrgico. Pacientes con historia psiquiátrica previa tienen alta chance de tener complicaciones psiquiátricas postoperatorias, y eso hay que hablarlo con el paciente y con su familia antes de la cirugía. Y también puede ocurrir que los pacientes desarrollen síntomas psiquiátricos de novo, que no los tenían antes de la cirugía, y luego de la cirugía los presenten, y eso también hay que hablarlo antes de la cirugía y explicarlo. Nosotros, por ejemplo, de rutina lo que hacemos a todo paciente que se opera de la epilepsia es darles antidepresivos por 6 meses después de la cirugía, y después se los retiramos. Pero la prevalencia de síntomas psiquiátricos de novo también puede ser alta después de una cirugía de epilepsia. Este es un trabajo que habla un poco de eso. 280 pacientes operados del lóbulo temporal, casi 40% problemas psiquiátricos significativos en 4 años postoperatorio, y 20% desarrolló síntomas de novo y que duraron más de 6 meses. Y esta sí creo que es la última, como para terminar. En general, cuando uno habla de epilepsia resistente, y quizás lo que nos pasa a nosotros como neurólogos, en pacientes que lamentablemente tienen una frecuencia elevada de crisis o que tienen muchísimas crisis que alteran su calidad de vida, bueno, entre comillas, nos desesperamos por tratar de reducir esa frecuencia, de controlar esas crisis, y muchas veces no se le da tanta importancia a todas estas cuestiones que vinimos charlando anteriormente con respecto a la depresión, con respecto a la tolerancia, a la medicación para la epilepsia.
Y en los trabajos que correlacionaron calidad de vida en personas con epilepsia, se vio que no necesariamente reducir el número de crisis correlaciona con que la persona tenga una percepción de mejoría en la calidad de vida, no tanto como si uno trata la depresión, como si uno elimina los efectos adversos iatrogénicos por la medicación anticrisis. Eso correlaciona mucho más con mejorías en la calidad de vida que si alguien tiene 30 crisis por mes y yo puedo darle un tratamiento y que tenga 10 crisis por mes, quizás yo me quedo contento con que les mejoré la frecuencia, pero el paciente cuando le pregunto dice, bueno, pero yo antes tenía 30 y ahora tengo 10. Mi vida sigue siendo, mi vida sigue estando bastante alterada por esto. Entonces, no necesariamente mejorar la frecuencia de crisis mejora la calidad de vida, o no, o al menos no tanto como si tratarle la depresión y si la persona tiene síntomas psiquiátricos por las medicaciones para la epilepsia, eso también se vio que correlaciona mucho con mejorías en la calidad de vida. Entonces, bueno, ahora si les parece, vamos a compartir, a ver de tiempo estamos bien. Si les parece, entonces traje unos casos clínicos que en conjunto con la doctora Florencia Ibel y con la doctora Laura Lorenzo evaluamos y seguimos, con lo cual nos parecía importante, bueno, todo esto que vinimos charlando y conversando, verlo reflejado en algún caso clínico que nos tocó ver. Así que bueno, rápidamente les presento el primer caso. Es un paciente varón de 18 años de edad, con retraso en la adquisición de las pautas madurativas. La madre refiere que presentó una convulsión a los 2 meses de vida, hasta los 10 años recibe valproato y las crisis comienzan a ser más frecuentes. En ese momento le agregan al tratamiento clobazam, topiramato y levetiracetam. Entonces, a partir de acá yo voy a poner un poco lo que la madre nos fue relatando tanto a Florencia como a mí, porque nos parecía importante compartir cómo fue la óptica de la familia de lo que le fue pasando a su hijo. Entonces, ellos lo que relatan es que a partir de ese momento que las crisis eran muy frecuentes y que ya estaba polimedicado, porque, perdón, un comentario, en general la recomendación de la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia es darle a la persona una medicación para las crisis. Y si con esa medicación no mejora, cambiarle la medicación por otra en las dosis adecuadas y que no tenga efectos adversos, y a lo sumo combinar 2 medicamentos. Es decir, no hay demasiada evidencia que alguien que use 3, 4, 5, 6 medicamentos para la epilepsia sea mejor eso que usar 1 o 2 medicamentos. Con lo cual, y en general lo que suele pasar con la polifarmacia es que vienen los efectos adversos. Entonces, bueno, la madre empezó a notar que empezó a obtener problemas de concentración, problemas de conducta, problemas para dormir, problemas de aprendizaje, que hasta ahí era un chico tranquilo, atento, alegre. Empezó a cambiar el carácter, estaba hostil, estaba irritable, intolerante. Tenía, bueno, cada vez estaba peor, 12 crisis por día, le aumentan las dosis de topiramato, le aumentan las dosis de levetiracetam, seguían las convulsiones, seguía la hostilidad, la agresión todos los días. Ya pasa a los neurólogos de adultos a los 16 años, le mantienen el esquema con 1200 de valproato, 20 miligramos de clobazam, 300 de topiramato, 3000 de levetiracetam. Entre los 13 y 17 años, la madre comienza a notar que tiene episodios, entre comillas, psiquiátricos, se ponía agresivo física y verbalmente, desinhibición sexual, agresión sexual hacia la madre, agresión física y verbal, rompía todo en la casa, vidrios, televisores, ropa, placar, tuvieron que mudarse y pasar parte de la familia a otro lugar porque la situación estaba muy, muy complicada. Le aumentan las dosis de topiramato, le aumentan dosis de levetiracetam, cambian el equipo de psiquiatría, le agregan olanzapina, el chico llega a pesar 130 kilos, después, bueno, otros cambios sin mejoras,
y esto de la desinhibición iba en aumento. El chico decía que se masturbaba en plena calle. A veces la madre contaba que tenía estos episodios de masturbación en relación con las crisis, a veces no. Y bueno, rompía todo en la casa, no tenía que intervenir la policía. Entonces lo derivan con Florencia y bueno, esto que recién les comentaba, tuvieron que modificar la dinámica familiar, lo tuvieron que llevar a vivir a otro lado y hacer modificaciones en la casa, porque bueno, ya la situación era un poco difícil de manejar. Entonces cuando lo empezamos a ver, al interrogarla al chico, pero sobre todo a la familia, ellos habían visto que todo esto había empezado cuando le habían agregado al tratamiento farmacológico topiramato y levetiracetam, y que cada vez que le aumentaban las dosis de topiramato y levetiracetam, el chico estaba peor. Entonces le rotamos el tratamiento, indicamos la motrigina lentamente en dosis crecientes, y acá está el testimonio de la madre donde ella dice, bueno, las convulsiones fueron disminuyendo, desaparecieron totalmente los impulsos agresivos, sexuales, la hostilidad, duerme bien de noche, bueno, ya no necesita tomar ningún antipsicótico. Hoy por hoy el paciente está con 600 miligramos de lamotrigina y 800 miligramos de valproato, bajó casi 50 kilos, 10 miligramos de clobazam, lo estamos bajando de a poco, y hace 40 días que está sin crisis durante el día, todavía tiene crisis nocturnas. Este chico en la resonancia de cerebro tiene una lesión del desarrollo cortical, una malformación del desarrollo cortical frontal bilateral, con lo cual no es un buen candidato a una cirugía, y bueno, lo que estamos conversando con la familia es que si eventualmente no persiste con las crisis nocturnas, evaluar tratamientos quirúrgicos, pero no curativos, sino paliativos, como la estimulación cerebral profunda. Así que bueno, este era el primer caso que queríamos compartir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de este caso, si quieren presento el otro y después hacemos los comentarios. Alejandro, justamente Florencia Ibeli que estaba, me parece que se quedó sin internet, así que... No, ahí bueno. estoy, ahí estoy, ¿Estás? Laura, estoy complicada, va y viene, pero Ok. no, a mí me parece un caso que fue realmente maravilloso, digamos, en sentido de la evolución que tuvo, porque no tiene más manifestaciones psiquiátricas, está de alta de psiquiatría, y mejoró mucho el funcionamiento familiar, fue rotundo el cambio, y bueno, no, digo, lo interesante porque hacía muchos años que era muy disruptiva la conducta y cómo se pensaba que era una comorbilidad psiquiátrica. Y en realidad lo que al principio pude ubicar, que cuanto más crisis tenía, empeoraba más la conducta. Entonces, al bajar el antipsicótico, disminuyeron un poquito las crisis y la conducta mejoró, pero bueno, le faltaba, digamos, la compensación de la epilepsia, ¿no? La verdad que tuvo una evolución bárbara. Y la familia volvió a vivir toda junta. Sí. Digo, es impresionante eso, porque realmente les cambió la vida. Sí, bueno, si quieren les presento el último caso y después si quieren hacer algún comentario. Entonces el segundo caso es una chica de 20 años de edad que como antecedentes relacionados a la enfermedad actual, pautas madurativas adquiridas en forma y tiempo, o sea que sin demasiados antecedentes perinatológicos de relevancia, una prima hermana de la madre con epilepsia así como único antecedente, y a los 5 o 6 años tiene lo que sus padres refieren como una convulsión febril, solo como un episodio de desconexión, no tónico clónico generalizado, y la estudian en ese momento, referían estudios normales. A los 12 años, la chica empieza con episodios nocturnos donde soñaba figuras complejas, dinámicas, eran payasos saliendo del armario, niños, y escuchaba voces de niños jugando y riendo. Los padres siempre referían que siempre había tenido dificultades para dormir, que hablaba dormida, que actuaba los sueños, y que estos episodios le sucedían cada 2 o 3 meses aproximadamente.
Más adelante entonces agrega episodios que parecían sonambulismo, corría, lloraba sin despertarse, esto ocurría cada 2 meses. Entonces, en el año 2017 aumenta la frecuencia de estos episodios hasta 4 en la noche y deciden consultar con un neurólogo, le realizan una polisomnografía y observan que tenía actividad epileptiforme frontotemporal izquierda. Entonces, para ver si esto era un fenómeno relacionado al sueño o si tenía que ver algo la actividad epileptiforme que habían encontrado, le hacen un video en otro centro y ven que tiene un evento como el que los padres relataban que tenía habitualmente y lo interpretan como un despertar, como un fenómeno relacionado al sueño. Pero en el video, en la actividad intercrítica, o sea, fuera del episodio, la actividad interictal tenía actividad epileptiforme frontal izquierda. Y se hace una resonancia en donde tenía una lesión temporal posterior izquierda, pequeña, a nivel más cortical, sin efecto de masa, compatible con un DNT, que es un tumor disembrioplásico del neuroepitelio. Son tumores de bajo grado que en general tienen un comportamiento benigno en el sentido que no crecen ni generan efecto de masa, pero son lesiones altamente epileptogénicas. Entonces, bueno, interpretan que estos episodios podían tener algún correlato con síntomas psiquiátricos, entonces la derivan a psiquiatría, inicia tratamiento antipsicótico, recibe lanzapina, risperidona, y esporádicamente le daban la motrigina, no estaba claro bien por qué. En el año 2018 presenta episodios de alucinaciones también durante el día, aunque seguían con claro predominio nocturno, y las alucinaciones visuales las podía tener de manera simple, veía líneas o complejas, personas sin cara, animales moviéndose, insectos con menor intensidad de color que lo habitual, y esos síntomas le generaban mucho miedo, duraba entre 1 a 5 minutos y le ocupaban todo el campo visual. Empezó a presentar además alucinaciones auditivas, escuchaba voces de personas, al principio amables, luego amenazantes, alucinaciones sensitivas, sentía que era manoseada por un hombre al que no veía, y de todos estos episodios empezó a tenerlos de manera diaria, también diurnos. Y a veces estos episodios eran seguidos de cefalea opresiva bifrontal de intensidad moderada, que a veces se autolimitaba o a veces necesitaba algún analgésico. Entonces, en conjunto con Florencia y con Laura Lorenzo, también la empezamos a ver. Se indicó la motrigina al principio, sin disminuir la frecuencia de los eventos, pero mayor insight de los mismos, y se fue titulando hasta dosis de 400 miligramos, y luego se asoció con valproato hasta 600 miligramos, y la chica estuvo sin nada, resolvió todos los eventos durante 4 meses. Se pidió un video nuevo, un video electroencefalograma de superficie para demostrar el origen de las crisis, porque la hipótesis que se planteó en ese momento era que si el origen de las crisis era el tumor de bajo grado, ver si no se podía beneficiar de una cirugía de epilepsia con fines curativos. Entonces se hizo el video durante el cual presentó 4 episodios estereotipados donde gritaba, refería miedo, o sea, era lo mismo que tenía lo que los padres contaban que la chica tenía, pero en el video de superficie, desde el punto de vista eléctrico, algunos episodios empezaban, el inicio eléctrico de la crisis era a nivel temporal bilateral, en otros temporal izquierdo, en otros centro temporal posterior. Bueno, no había un inicio claro por el video de superficie. En esos casos, cuando la persona tiene chances de beneficiarse de una cirugía de epilepsia, se avanza hacia un procedimiento que se llama video electroencefalograma de profundidad o con electrodos de profundidad, que se realiza con electrodos intracraneales, y durante el mismo la paciente presentó 18 eventos estereotipados, pero en más del 70-75% de los episodios tenía resto del lenguaje, con lo cual cuando se correlacionaron los estudios funcionales, si la resonancia funcional para ver de dónde tenía dominancia el lenguaje, se vio que no era una muy buena candidata para la cirugía, con lo cual se desaconsejó la cirugía y por ahora está con tratamiento farmacológico.
y con esto termino. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y espero que haya sido útil. Muchísimas gracias. Bueno, Alejandro, yo te quiero agradecer un montón en nombre de todo el capítulo. La verdad que nos diste un montón de información, un montón. Creo, iba a ser un chiste, me parece que sos el excelente producto entre un neurólogo y una psiquiatra. Me parece que no hay mejor forma de recibir toda esta información, así que muchas gracias. Yo, en lo personal, antes de abrir las preguntas, lo que quiero decir es que rotando con tu papá en el británico, verdaderamente me impactó muchísimo ver pacientes con trastorno bipolar, o sea, diagnóstico de trastorno bipolar, por lo menos desde mi punto de vista, que se compensaban, por ejemplo, con levetiracetam. Para mí era una locura, porque no podía creer, pacientes obviamente que habían sido resistentes a los tratamientos habituales, a los estabilizadores que nosotros usamos, y la verdad que eso fue impresionante y me abrió a mí un poco la cabeza de no dejar de pensar nunca en esto, y coincido con vos que no se diagnostica lo que no se conoce, con lo cual es fundamental que podamos tener este diálogo permanente. Trabajamos sobre el mismo órgano y sin embargo aún así no dialogamos lo suficiente. Yo como instructora de residentes puedo contar que la rotación por neurología no es una rotación obligatoria para la formación de los residentes, lo cual no está bueno, y seguimos trabajando para ver si podemos incluirlo en la currícula. Dejo una pregunta que me parece importante, algo recién en el último caso se vio, pero me parece como fundamental saber cuáles son criterios de sospecha, digamos, para el psiquiatra, para pensar en la posibilidad de epilepsia y entonces decidir hacer una derivación para evaluación con un neurólogo. Digamos, si vos podrías enmarcar o encuadrar como los síntomas como a los que tendríamos que estar atentos los psiquiatras, ¿sí? Bueno, digamos, en general, obviamente yo no tengo la experiencia como para poder, digamos, tampoco me pondré en el lugar de decir qué es lo que cada uno tiene que hacer. Pero en general cuando nos pasa que nos derivan pacientes con síntomas que quizás, entre comillas, uno dice, bueno, el psiquiatra que lo está tratando no le cierra, o como que el paciente tiene un cuadro, no sé, de depresión, pero ya probé un tratamiento, probé otro, y quizás nosotros cuando lo vemos, nos sirve mucho ponernos en contacto con el psiquiatra como para ver esta parte de decir, bueno, cómo fue la historia, qué síntomas es lo que estaba observando, porque a veces uno al interrogar encuentra síntomas de crisis, es decir, que la persona, entre comillas, era distraída de toda la vida, y cuando viene con el acompañante, con un amigo, con una pareja, dice, sí, mirá, se cuelga, o tiene episodios donde a veces se queda en blanco, o tiene momentos de desconexión. Y una cosa que quizás para nosotros es importante es, en general, las crisis suelen preceder bueno, como vimos en el trabajo, a veces los síntomas psiquiátricos pueden preceder al inicio de la epilepsia, pero en general en los cuadros más de psicosis o trastorno bipolar, que quizás no evolucionan bien o no tienen buena evolución, uno cuando lo recibe dice, bueno, ¿tuvo algún episodio? Y dice, sí, quizás hace 15 años, 10 años tuvo un desmayo, tuvo un episodio que pasó medio desapercibido, le bajó la presión, le dijeron que fue un síncope, que es una cosa bastante típica de decir, bueno, no, fue un episodio y nada más, y a partir de ahí empezó a tener otras cosas. Pero más que nada me parece muy importante lo que vos decís, Paula, de conocer esto, porque a nosotros en nuestra formación tampoco es que nos entrenan como para decir, bueno, detecten, piensen, busquen los síntomas psiquiátricos. O sea que como mensaje no es que toda persona que tiene depresión no es que va a tener epilepsia, ni que toda persona que tiene epilepsia va a tener depresión, pero esto existe, es muy prevalente, y si uno no sabe que existe, es como que a veces puede pasar, y quizás son casos donde pasan años y años recibiendo tratamientos que no necesitan o medicaciones que no necesitan, y
Y no es que hicimos grande, o sea, en estos casos que presentamos, fue más que nada, la madre lo dijo en las primeras 2 veces que lo digo, no, el chico está así desde que toma esto. Y como que ella está muy agradecida con nosotros, y en realidad lo único que hicimos fue bajarle un poco una medicación y agregarle otra. Y haciendo eso, como que para ella le cambió bastante. Entonces es como, más que nada, conocer que esto existe, saber que esto existe. Bárbaro, gracias. Tengo acá Sí, una por pregunta. ahí, perdón, Sí. como para aportar algo más acerca del último caso que presentaste, Alejandro, que lo vimos con Florencia, a esta joven, la vimos, primero la vio Florencia porque era más chica y luego la empecé a ver yo. Había algunas cosas que llamaban mucho la atención, digo esto por ahí para compartirlo y para pensarlo, ¿no? O sea, una era cierto recorte temporal muy definido de los episodios, ¿sí? Por ejemplo, estas crisis que ella tenía de alucinaciones visuales eran muy, como que empezaban y terminaban claramente y definidamente. Recuerdo que hablándolo con Florencia, por ejemplo, le generaban un afecto y un temor tan grande. Florencia, lo hablábamos con Florencia, una de las presentaciones, la paciente decía, se me cae el techo encima, y actuaba como si se le estuviera cayendo el techo encima. Entonces se tapaba, se cubría y tenía un terror indescriptible frente a esto. Es decir, eran síntomas que aparte no respondían a la conceptualización y el tratamiento como si fueran síntomas psicóticos, que esa es otra de las cosas que nos llevó a pensar de buscarlo por otro lado. Y además, había toda esta serie de evaluaciones neurológicas previas que vos mencionaste, que no hicieron ustedes, sino que les había hecho otro equipo en otro lado, no daban cuenta, al menos desde la perspectiva de la mamá, le habían dicho que no justificaba. Es decir, que esto no justificaba el cuadro psiquiátrico. Y yo recuerdo que hubo que insistir bastante para hacer una segunda consulta con todo este material. Así que por eso a veces está bueno dudar de que lo psiquiátrico sea realmente psiquiátrico, digo, para los psiquiatras, ¿no? Eso que parece psiquiátrico, bueno, al menos empezar a dudar si tiene alguna presentación extraña o no responde. Sí, me parece, Laura, aporto algo que me parece fundamental, que es el interrogatorio nuestro, ¿no? Como poder ahondar en la historia y remitirnos quizás, sobre todo los que nos dedicamos a ver psiquiatría de adultos, quizás pasamos por alto, ¿no? Cuando uno empieza a preguntar, de repente aparece la famosa disritmia diagnosticada en la infancia, por ejemplo, que es un clásico, la disritmia. Y lo otro, por lo menos en mi experiencia, a mí me ha pasado de repente que dentro de un cuadro psiquiátrico típico clásico aparecen pequeños detalles. Ni hablar, por ejemplo, de las alucinaciones visuales, ¿no? Como algo que no es habitual de ver por nosotros, digamos, pero de repente movimientos oculares raros, o de repente la referencia a alguna sensación extraña en el cuerpo, como puede ser una parestesia, o destellos de luz, digamos. Estoy pensando y repasando casos clínicos compartidos con Alfredo y ahora también con Alejandro. Bueno, son esas pequeñas cosas, son detalles que se salen, digamos, de la explicación clásica del diagnóstico psiquiátrico, y que me parece que solamente surgen en el contexto de un muy buen interrogatorio, ¿no? Profundo, digamos, detallado. Y, Sí. perdón, Paula. No, acá Damián y Rubén hicieron un par de preguntas en el chat, si quieren. Antes que nada, perdón si hablé así demasiado rápido, pero era como que tenía muchas cosas para decir. Y disculpen si hubo algo así que no quedó muy claro. Está muy bueno el comentario que hacen acá, porque eso quizás no lo mencioné. Damián pregunta por la dosis de la motrigina de 600 con valproato, el tema del dosaje, cómo estaba la concentración plasmática. Y bueno, después hay otra pregunta de Rubén. Digamos, el dosaje de droga para la epilepsia
en general está indicado en pediatría, en chicos y en mujeres embarazadas. En adultos no hay demasiada evidencia que el dosaje sirva, porque tanto el valproato como la lamotrigina tienen alta unión a proteínas, bueno, más el valproato, pero tienen unión a proteínas plasmáticas. Entonces, el dosaje no necesariamente nos está hablando, no necesariamente habla de lo que está pasando a nivel cerebral, con lo cual es cierto que la combinación de lamotrigina y valproato tiene una farmacocinética bastante complicada, porque la vida media de la lamotrigina, que es de 30 horas, al combinarlo con el valproato pasa a ser de 70 horas, entonces rápidamente la persona se marea, tiene diplopía, tiene náuseas, tiene ataxia, o sea que es una farmacocinética bastante complicada de usar, pero por lo menos nosotros desde el punto de vista neurológico tratamos de basarnos más en la parte clínica, de decir, si la persona está con síntomas, efectos adversos, es que está tóxico y hay que hacer algún cambio. Y si la persona resuelve las crisis y la tolera bien, más que nada utilizar criterios clínicos, porque los dosajes no necesariamente son confiables de lo que estaba sucediendo. Y en general, la dosis máxima de la lamotrigina que se puede usar es 800, 900, con lo cual es cierto que la lamotrigina 600 con valproato es mucho, pero de hecho justo yo hablé la semana pasada con la mamá de este chico, y ella por error, sin querer, se confundió una dosis de lamotrigina y le dio 100 miligramos de más, y el chico estaba mareadísimo, estaba re mal, y entonces a mí me llamaba la atención, porque digo, ¿qué le pasó que empezó a estar tan mal? Y justo ella después me mandó, me dice, no, me equivoqué y le di sin querer 100 miligramos de más, y claro, fue un desastre. Pero eso yo no lo había aclarado. Y después Rubén había hecho una pregunta, de si la lamotrigina es eficaz para crisis generalizadas o solo para crisis focales, así que bueno, muchas gracias por la pregunta, pues eso tampoco lo había aclarado. En general, la lamotrigina es droga de primera elección para crisis focales, para epilepsias focales. En epilepsias generalizadas, el cuadro de epilepsia generalizada más frecuente es la epilepsia mioclónica juvenil, que suele aparecer entre los 6 y 25 años, en donde las personas tienen característicamente crisis mioclónicas, como sacudidas y convulsiones, y la lamotrigina está contraindicada en ese tipo de epilepsias, porque empeoran las mioclonías. Entonces a alguien que tiene mioclonía yo le doy lamotrigina, o sea, a alguien que viene... Un caso bastante típico es alguien de, no sé, 18 años, que tuvo una primera convulsión, van a la guardia, bueno, se lo estabiliza todo, va al consultorio a los días, y uno le pregunta por las mioclonías, y sí, yo tengo mioclonías hace 2 años, 3 años. Entonces, bueno, ya venía con esto de hace un par de años, y si uno le da lamotrigina a esa persona, probablemente le empeore las mioclonías y tenga más convulsiones, con lo cual, en general, en epilepsias generalizadas no suele ser. Es cierto que hay algunos trabajos que para ausencias hay alguna evidencia que la lamotrigina puede funcionar para ausencias, pero en general para las ausencias se puede dar valproato o etosuximida, que son medicaciones con más nivel de evidencia. Pero también es cierto que en esos pacientes adolescentes, si llega a ser mujer, hay todo un tema con el tema del valproato. Entonces, bueno, es un tema elegir la medicación en esa población, en adolescentes Así que, pero bueno, gracias por el comentario. No sé si fue claro o si alguno tenía una duda con eso. Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta en relación al estatus epiléptico no compulsivo? ¿Qué tratamiento de elección para cortar el estatus se recomienda? Digamos, supongamos un paciente internado en un hospital psiquiátrico, Sí. y se lo llama de urgencia, ¿no? Con estatus. Disculpa, no entendí. ¿Estatus convulsivo o no convulsivo? No convulsivo. Perdón. Automatismos, irritabilidad, Sí. oscilación del nivel de conciencia, bueno.
Bueno, gracias por la pregunta y el comentario, porque digamos, el estatus epiléptico es una de las pocas emergencias neurológicas. O sea que, por lo general, si una persona tiene una crisis epiléptica, por definición las crisis epilépticas son autolimitadas. O sea que así como empiezan, terminan y no hace falta ni que me inyecten nada, ni que me den nada, sino que así como empezó va a terminar. E incluso si ya es una persona que se conoce el diagnóstico de epilepsia, ni haría falta que vaya a una guardia cuando tiene una crisis que se autolimita, porque muchas veces en las guardias o en los sistemas de emergencia se asustan o ven a alguien medio que está dormido y le empiezan a inyectar cosas que no necesita. Ahora, el estatus epiléptico convulsivo, el diagnóstico es clínico, o sea que si yo estoy viendo a la persona o el familiar me cuenta que hace más de 5 minutos que está convulsionando, ya estoy avalado para tratarlo. Y el estatus epiléptico no convulsivo, esa es la situación en donde sí o sí necesito un electroencefalograma para hacer el diagnóstico, porque como bien decía Damián, a veces la persona puede tener un estatus epiléptico no convulsivo y la manifestación puede ser que entre comillas está confuso, que está medio lento, que está con automatismos, y eso a veces, no sé, puede ser por múltiples causas, y entre ellas hay que descartar el estatus epiléptico no convulsivo. En general, si el estatus epiléptico no convulsivo es con trastorno de la conciencia y la persona está con compromiso de la conciencia, las guías que se usan son las mismas que para el convulsivo. O sea, primera línea benzodiazepinas. Si no respondo a las benzodiazepinas, salió un trabajo en el 2019 donde se comparó fosfenitoína que tienen en Estados Unidos, fosfenitoína, levetiracetam y valproato, y se vio que cualquiera de las tres se puede usar. Acá en Argentina no tenemos fosfenitoína, o sea que valproato, levetiracetam o fenitoína, si uno tiene, fenitoína monitoreando que no tenga arritmia o hipotensión, y si no responde a eso, ya pasar a tercera línea que se llama estatus epiléptico refractario con anestésicos, que en general se usa midazolam o tiopental, y ya si no responde a eso después de 24 horas se llama estatus epiléptico súper refractario, que ahí no hay demasiada evidencia y es donde se ve casos donde la gente prueba, no sé, corticoides, inmunoglobulina, dieta cetogénica, terapia electroconvulsiva, o sea, no hay demasiada evidencia, entonces ahí ya se prueba. Lo que pasa es que la pregunta de Damián es muy importante porque si yo estoy delante de alguien con un estatus convulsivo y la persona le doy benzodiazepinas y no responde y le inyecto algo y no responde, son pacientes que probablemente terminen en terapia intensiva ventilados. Entonces, al ya estar ventilados, bueno, si le tengo que ser más agresivo, entre comillas, y darle midazolam, bueno, ya está ventilado. En alguien que quizás está confuso o está con automatismos o alucinaciones, bueno, es una decisión más difícil si uno escala en el tratamiento porque probablemente el paciente termine en terapia intensiva y termine intubado con toda la comorbilidad que eso implica. Entonces es un balance un poco difícil porque el estatus epiléptico de por sí tiene 30% de mortalidad y más de 50% de tener secuelas. O sea que es un caso grave que hay que tratar a tiempo. Pero por otro lado, a veces uno dice, bueno, cuando los síntomas, dice, entre comillas, voy a dormir a alguien que está como ahí medio confuso, y a veces se justifica, y a veces no, pero bueno, ahí ya hay que ponderar cada caso en particular, pero en general las guías de estatus epiléptico las escalas estas son las mismas para convulsivo y no convulsivo. En lo convulsivo, la primera línea, benzodiazepinas por vía intramuscular o endovenosa. Sí, en general, bueno, la evidencia va más a favor del lorazepam endovenoso, pero en los convulsivos es muy difícil darle algo endovenoso Sí. a alguien que está sacudiendo, entonces es más fácil darle midazolam intramuscular. Claro. Nosotros usamos midazolam intramuscular Sí. la ampolla de 15 miligramos, se puede usar 5 miligramos una vez, y si la persona no... De hecho, hay trabajos que demuestran que el midazolam intramuscular tiene menos depresión respiratoria que el lorazepam, sí, con lo cual es algo muy útil y muy práctico usar el midazolam intramuscular. O sea que el lorazepam endovenoso
o 2 miligramos, o midazolam intramuscular, eso como primera línea. Lo que pasa es que a veces, cuando uno no sabe hace cuánto tiempo está con los síntomas, los receptores GABAérgicos, los receptores de benzodiazepinas, cuando ya la persona está hace mucho tiempo con los síntomas, sean convulsivos o no convulsivos, quizás si viene ya hace mucho tiempo con los síntomas no va a responder a benzodiazepinas. Pero bueno, en general siempre es lo primero que se da. Bien, bien, bien. Bueno, voy a dar lugar a esta última pregunta porque ya estamos casi en la hora que tenemos que cortar. Es una pregunta que hace Karina en el chat. Dice, en pacientes sin crisis ictales, con características de personalidad antiguamente llamada epileptoide y o con síntomas psicóticos de tipo proteiforme, si sería importante en ese caso hacer la interconsulta con neurología. Esa contéstenla a ustedes. Está contestada, ¿no? Es más o menos lo que dijiste hoy. Sí. No, pasa que, digamos, también a veces a nosotros nos pasa mucho que quizás ustedes están siguiendo un paciente y que tiene estos síntomas que, como decía Paula, no me cierra tal cosa, como decía Laura, bueno, la evolución no va, y le pido un electroencefalograma y a veces aparece algo y muchas veces, o otras veces no aparece nada, y ahí es importante hacer hincapié en que el electroencefalograma no define demasiado la situación, en el sentido de decir, bueno, es más que nada sospecharlo clínicamente. Obviamente que si uno tiene el aval de un electroencefalograma, bueno, puede ayudar un poco, pero el único estudio que 100% de certeza me da la tranquilidad, entre comillas, de decir, bueno, sí, es el video. Porque si yo le puedo hacer un video, que es un estudio que es bastante caro, que los financiadores, bueno, no se pide en cualquier paciente, en cualquier situación, porque es un estudio que no se hace en todos lados y que es un estudio caro, pero mucho más caro es que un paciente esté 20 años tomando algo que no necesita. Entonces, muchas veces esgrimen argumentos bastante ridículos de por qué no autorizar un video, pero ese sería el único estudio que me da la certeza, porque si la persona tiene esos síntomas y yo puedo grabarlo y puedo tener, pero como contaba Laura, también pasa a veces que les hacen videos a los pacientes y le dicen que no tienen nada. Así que bueno, puede pasar. Hola, Alejandro, como primera instancia, mínimo un electroencefalograma prolongado, ¿no? Mínimamente uno prolongado. Digo, porque si no les hacen electros muy cortitos y ahí tampoco alcanza. Sí, en general si uno tiene la sospecha clínica que la persona tuvo un síntoma que puede ser una crisis epiléptica y le hace 4 electroencefalogramas en 6 meses, de estos prolongados que dice Paula, que duran 30 minutos, un poco más, 4 electroencefalogramas en 6 meses, el rédito diagnóstico aumenta bastante. O sea que para no llegar al video, si yo digo, bueno, tal persona a mí me parece que puede tener una alteración eléctrica, bueno, le pido un electro normal, al mes y medio le pido otro normal, al mes y medio le pido otro, y así hasta completar 4 más o menos en 6 meses, bueno, y yo sigo teniendo la sospecha, pídanle un video, pero en general aumenta bastante el rédito repitiendo. Sí, sobre todo, sí, perdón. No, dale. No, depende del tipo de síntomas, porque yo, por ejemplo, había tenido un caso con crisis uncinadas y ahí sí sirvió hacerle el video, el electroencefalograma, pero cuando son síntomas así más raros o que no son tan neurológicos es más difícil. Sí. Te escucho. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo creo que da para seguir hablando un montón más de tiempo, me parece que podríamos seguir acá por horas, así que Alejandro, tomamos el compromiso de volver más adelante, lo charlamos esto, en nombre del capítulo. Te vuelvo a agradecer un montón, la verdad que es súper interesante, nos pasaste muchísima información, y bueno, esperamos seguir pudiendo conversar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy interesante todo el intercambio, así que gracias por la posibilidad de poder participar. Y bueno, un saludo grande para todos. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a todos quienes participan. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.